Aunque trataron de disimularlo durante esos años, al final no pudieron ocultarlo. El macrismo fue un gobierno xenófobo. Hubo varias declaraciones de rechazo al inmigrante por parte de políticos de Cambiemos cuando eran funcionarios. Por ejemplo, de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuando fueron candidatos, como el que se presentó en la fórmula con Mauricio Macri, como candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Durante esos 4 oscuros años, la estigmatización del pobre y del inmigrante fue una política de Estado, del Estado dominado por una fuerza política reaccionaria. En ese sentido, una de las marcas del gobierno de Mauricio Macri fue el decreto de necesidad y urgencia número 70, que endureció los controles migratorios y aceleró la expulsión de extranjeros con causas judiciales pendientes. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández analiza la posibilidad de derogar esa deplorable norma. Desde Jerusalén, Fernández advirtió que ese decreto se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población. La Argentina tenía un régimen que disponía que cuando un extranjero era condenado era susceptible de expulsión. Vale esta aclaración frente a la campaña de desinformación que a lo largo de varios años y que incluso ahora medios de comunicación, analistas, conservadores, obviamente abrazados al macrismo, estuvieron difundiendo. Lo que Macri hizo, en realidad, fue autorizar expulsiones sin condenas. Pocos días después de que comenzara el nuevo gobierno, los organismos de derechos humanos pidieron la derogación de ese deplorable decreto, de forma urgente para preservar los derechos de las personas migrantes. Lo hicieron a través del documento Agenda Migrante para 2020, un texto suscrito, entre otros, por el CEL y Amnistía Internacional. El mismo día de su publicación, el 30 de enero del 2017, el día de la publicación de ese decreto, el CELS lo denunció porque, sostenía, habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado. Y subrayó que a partir de entonces los migrantes que trabajaran como vendedores ambulantes podrían ser denunciados penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública, y ello implicará su clasificación como expulsable. Además, el decreto hizo que jueces y fiscales tuvieran que notificar a la Dirección Nacional de Migraciones la existencia de causas judiciales que involucraran a inmigrantes, lo cual desata el inicio de trámites de expulsión de manera inmediata, sin importar si tienen familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina. Eso lo recordó el CELS. En consecuencia, las deportaciones se multiplicaron tanto como el repudio a esa política impulsada por la gestión macrista. El gobierno de entonces, ¿sabes cuántos expulsó? 3.000 expulsiones en esos 4 años, el triple que en los 4 años precedentes. Mientras, durante ese tiempo, se sumaron pedidos de inconstitucionalidad de ese decreto y se generó un derrotero judicial. Un juez lo avaló, pero la Cámara de lo Contencioso Administrativo lo rechazó y el caso quedó pendiente de estudio en la Corte Suprema de Justicia. Los organismos de derechos humanos piden ahora igualdad de derechos entre nacionales y migrantes de acuerdo con lo establecido en la Constitución. ¿Escuchaste bien? De acuerdo con lo establecido en la Constitución. Y que se pueda regularizar la situación de migrantes extra-Mercosur. El gobierno de Fernández está por reparar semejante brutalidad a inmigrantes en un país, escucha bien, en un país que se construyó con inmigrantes. Sabiendo que somos parte de la patria grande, aunque élites reaccionarias y fuerzas políticas conservadoras quieran negarlo, nos convocamos a nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Se ha abierto un debate, no sé si es muy
importante o no, pero digamos dentro de las redes o incluso a veces en reuniones sociales, si el gobierno de Alberto Fernández va rápido o el gobierno de Alberto Fernández va lento. ¿Les parece relevante ese debate? ¿O es un debate un poco apresurado? ¿O es un debate que por lo menos quiere encender alertas para no tener después que padecer consecuencias meses siguientes cuando ya empiece a perder la luna de miel? No con la oposición ni con los medios, sino con la sociedad. Ustedes me dicen si vale o no vale ese debate, si hago o no hago la columna, nada más, digamos. Sí, vale. Un poco es eso. Vas muy rápido, me parece. Digamos. Vas muy rápido. Vos decís que no. Sí, va muy rápido. Que no. Digamos, Maxi Martina, bot no. Bot no. Yo no creo que lo tenés que hacer el debate. Para contrarrestar lo que se está hablando en otro lado. Ajá. Sí, hay que hacerlo. No, hablemos de otra cosa. Uy, empate. Empate. No Oh, sé. define Bueno, Alfredo, define Alfredo. ¿Sabés qué? Defino yo porque algo escribí. Entonces ya está. 2-2. Alfredo bot sí. Te quedas en pelota. Sí. Claro. Claro. No, si no, después Máxima decir, bueno, hace otra columna. No. Alfredo Zayat, economía, chao. A ver, yo creo que, para decirlo, ya lo había mencionado, en muchos aspectos el gobierno de Alberto Fernández es la contracara del gobierno de Macri. En términos económicos está muy claro, digamos, si el otro bajó retenciones, este subió retenciones, si desreguló el mercado cambiario, mantuvo el control del mercado cambiario, si el Banco Central desreguló, vinculado con el tema de la tasa de interés, subiendo la tasa de interés, este lo bajó, si impulsó la apertura de la economía y la desregulación del comercio exterior, acá se empieza a regular el comercio exterior, vinculado con el tema de los precios internos, más allá de mantener precios cuidados, es que no le daba bola a Macri, acá sí daba. En términos económicos, las señales y las orientaciones es la contracara. También la ves, la contracara, el tema de seguridad, incluso también vinculado con el tema de defensa, en las relaciones exteriores, tratando de buscar algún equilibrio, difícil, pero tratando de buscar equilibrio, o sea que uno lo que ve es que busca tener otra impronta a lo que fue el gobierno de Macri. A mi entender, bienvenida sea. Pero a la vez vos encontrás en el gobierno, no tanto en el gabinete, muchos que decís, igual, pero ¿por qué tienen que estar en el gobierno si la verdad, si durante los 4 años, si vos querés aparecer como contracara, está en el gobierno y si no fueron cómplices estuvieron cerca de lo que fue un gobierno que dañó mucho a justamente la base electoral de este gobierno? Más allá que también, aparte de la base electoral, macrismo la dañó, que fue a los jubilados, pero bueno, eso es otro componente sociológico y si querés socioelectoral para analizar que no viene al caso. Porque también es a contracara de lo que yo estoy diciendo, que muchos están participando y que vos decís, está bien, es una coalición, ¿no? Y en una coalición vos tenés que dar diferentes cargos para tratar de que estén todos más o menos de acuerdo. Lo que sucede es que la forma que Alberto Fernández define junto con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, lo que genera después en los organismos, en los ministerios, cierta dificultad para la gestión. ¿Qué quiero decir? Si vos pones un ministro de Economía, economía no, vamos a poner en genérico, un ministro que responde al albertismo, que en general es más o menos pero pones un viceministro que responde que responde en el sentido de que viene de la corriente, al kirchnerismo, y a la vez un secretario que viene del masismo, y después hasta incluso aparecen del randacismo, y entonces hasta que se empiece a amalgamar ese ministerio, esa dependencia, es difícil, digamos, y además de que es difícil, hace a responder que va rápido o va lento. Esa forma de organización de gobierno hace que vaya un poco lento. En la orientación, en los gestos y en la impronta inicial fue rápido. Estoy diciendo las dos cosas, pero me parece como para tratar de problematizar y complejizar el análisis que se da
en los medios o en todo caso en el mundillo de la militancia albertista kirchnerista. Hay una depende de cómo uno lo ve, ¿no? Pero si uno ve a lo urgente, que es el hambre, que es el bolsillo de la gente, que es la comida y demás, se han hecho medidas los jubilados. Pero digo, todo queda supeditado a la deuda, me imagino, ¿no? Porque digo, ese es la contención ahí, si se rompe esa represa o no, es lo que va a determinar todo el resto. Exactamente, yo creo que parte de ese va rápido, va lento, es qué es lo que va a pasar con la deuda. Porque lo que vos dijiste de esa plata que se puso en la base es la forma de contención para evitar la caída y una contención. No da la impresión que esas iniciativas sean lo suficientemente potentes para comenzar la recuperación, sí de contención. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y cuándo la recuperación? Precisamente lo que vos estabas mencionando, Julio. Está el tema de la deuda, y cuando se resuelva la deuda, y hay que ver cuándo se resuelva la deuda y cómo se resuelva la deuda, es que vos ya pasaste ese puente, llegaste a la base y desde ahí tenés la posibilidad de empezar a tener políticas un poco más intensas para tratar de impulsar la economía, pero en una forma sostenida. La economía dejó de caer, cosa que es un profundo alivio. A la vez incluso vos vas a empezar a registrar variaciones positivas entre el 2020 y el 2019. ¿Pero por qué? Porque caíste mucho. Exacto. Y el turismo va a ser uno, ¿no? De los... que te impulsa. Sí. Pero tampoco hay que engañarse, y del mismo modo que yo te decía en los 4 años anteriores sobre el tema de la ilusión estadística, también en el 2020 vos vas a tener ilusión estadística. No es que no te voy a decir que no tengas ilusión estadística, que no va a haber ilusión estadística y a partir de ahí es que ya tenés un crecimiento vigoroso. Dentro de esa ilusión estadística quiero decir que comparás con bases muy bajas. Hay que ver cuáles son los condicionantes y a la vez las bases, si se están construyendo las bases para un crecimiento sostenido. En un contexto regional y mundial no muy favorable, más bien desfavorable. Pero me parece que esto es fundamental entenderlo o para tratar de interpretar este proceso político, porque si no aparece una especie de, con todo respeto a la fuerza de izquierda que voy a mencionar, se está trosqueando el análisis de lo que son las verdaderas relaciones de fuerza, relaciones de fuerza y relaciones de poder y sociales que existe hoy en Argentina. Porque no estás hablando de una gran revolución que se dio en Argentina y en toda Latinoamérica. Al revés, es todo un periodo de regresión. No ahora, sino que ya se extiende ya de hace varios años en América Latina, más allá de no analizar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo sobre el avance de la xenofobia y el nacionalismo y los sectores de derecha. Bueno, en América Latina se está dando eso y entonces tenés un contexto que es difícil. Entonces, ¿el gobierno de Alberto Fernández va rápido o va lento? El asesinato de Fernando también hubo esa marcha ahí en Recoleta porque es donde el padre vivía gracias a su trabajo como portero. Esto decía Silvino Báez. El sueño de mi hijo y de su mamá y mío era que él se graduara en la facultad de doctor en abogacía y iba a ser famoso. Nosotros nos reíamos con mi mujer y le cargábamos, a veces llegaba de donde venía a la mañana y le esperábamos, doctor Fernando le decíamos, y él se ponía contento y orgulloso. Era un chico grande de estatura, pero de corazón, un niño era un niño, con su novia, era un muchacho feliz, le gustaba vivir la vida. El año pasado había terminado y aprobado las materias del CBC y este año comenzaba Derecho en la UBA. También quien pedía justicia era su madre, Graciela Sosa. Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia. Espero que se haga justicia, porque nuestros hijos son chicos que querían ir a divertirse. Es triste ir
a reconocer a mi hijo. Lo mandé de lo mejor, lo acompañé en esta puerta y que me llamen por teléfono y que me diga, tu hijo falleció. No se lo merece nadie. Cuando me dijeron la noticia, el mundo se me terminó. Julieta Rossi es su novia, su compañera, los presentaron una amiga en común cuando ambos estaban en quinto año. Había viajado justamente Fernando con su novia Julieta a la costa para celebrar su primer año de noviazgo. El domingo cumplían un año, y Julieta empapeló el barrio de Recoleta pidiendo justicia por su novio. Esto decía Julieta. Yo lo estaba esperando y nunca volvió, y cuando yo ya salí estaba en el piso. ¿Saben qué pasa? Que todos están echándole la culpa al alcohol. Yo salgo con mis amigos y mis amigas a bailar y tomo alcohol y me pongo a bailar y a cantar como loca en el boliche y no salgo a matar gente. Y si alguien sale a matar gente porque es sobrio también es agresivo. Esa es la diferencia. Son así de violentos, son así de asesinos. Por esto debe ser que no sensibilizó tanto el caso, porque escuchar a su papá, a su mamá, a su novia y cada uno de los que hablaban de Fernando lo describían como un pibe de un corazón enorme, de mucha bondad. Matías, uno de los amigos de Fernando, escribió en un posteo de él acerca de que era un pibe amable, sensible, humilde, sencillo, buena onda, gracioso, comprometido, educado, pero sobre todo un excelente amigo. De hecho, si le faltaba algo más a Fernando, colaboraba en una ONG, Seres versus Teneres se llama, que a través del Colegio Marianista, donde él iba en el secundario del Caballito, realizaban tareas sin fines de lucro en distintas escuelas de Marcos Paz, y compartieron un video donde se lo ve a Fernando ayudando en las escuelas de Marcos Paz, y donde acompañaba un texto que decía: tu partida nos movilizó, estuviste presente en más de una oportunidad en nuestra sede y en escuelas de Marcos Paz, trabajando codo a codo con tus amigos, bajo el sol con calor. Elegiste el trabajo solidario, el servicio en lugar de la comodidad y el descanso. La otra vez preguntaba, a mucha gente le preguntaba por qué nos conmovió tanto el asesinato de Fernando, más allá de la discusión, si el rugby, la clase social. Hay un montón de variables, creo, que lo hacen. Pero bueno, también se los quería preguntar a ustedes, en el caso de ustedes, ¿por qué les conmovió el caso? Porque creo que a todos nos pasó algo, ¿no? Sí, yo en lo personal, digamos, no quería ver ni quería escuchar porque realmente me pone muy mal. Me conmueve profundamente como el ascenso social del pibe, ¿no? Esto de que terminó el CBC, padre de la construcción, digo, me conmovió mucho, me conmueven mucho esas historias de oportunidades y de superación. Y duele porque son pibes contra pibes, ¿no? Eso también es como muy crudo y duro. No, me parece que también tiene que ver con eso, con el ocio y las vacaciones, y termina de esta manera, ¿no? Yo creo que primero a nivel personal es porque siempre pensás que le puede pasar a uno de los tuyos. Claro. Y segundo, el nivel de impunidad inicial, que es como se presentó y después fue virando, ¿no? Y ese nivel de impunidad lo ves primero por querer atribuirle el asesinato a un pibe que estaba en otro lado. Entonces eso es porque simplemente habla de no solamente que fueron asesinos, sino de un nivel de perversidad y de hija de putés, digamos, mayúscula. Entonces es como que por eso dos vías, ¿no? Y vinculado con lo primero es que también es Gesell. Yo tengo historia con Gesell, pero no como historia así de adolescente, sino de chiquito. Yo iba, de muy chiquito fui 2 o 3 veranos. Entonces, la verdad que Gesell siempre yo lo asocié, y en esa época no estaba tanto la movida adolescente. Pero después también mis hijos fueron a Gesell. Y cada uno de ustedes habrá vivido también toda esa historia de Gesell. Y la verdad que yo siempre a Gesell lo tengo una cuestión no de bardo, de quilombo, sino más un lugar divino. Y la verdad que es todo esa mezcla, esos 3 factores hacen, en mi caso, digamos, de mayor movilización. Digamos, no tanto, que yo vi que también se focalizó mucho sobre el tema del rugby. Digamos, está bien, yo creo que lo motiva esta cuestión del machismo, de la pelea, ¿no?
Pero bueno, digamos, no solamente hay en el rugby hijo de puta, o asesinos, o a nivel del mundo adolescente o un poquito más adolescente, adulto, joven, niveles de violencia y alcoholismo y peleas, la verdad, y en muchos ámbitos, pero también se concentró bastante en el mundo de lo que es la esencia del rugby. A mí lo que me pasa también es el sinsentido de todo. No hay una escasez del valor de la vida, una ignorancia del valor de la vida en los actos que se ven en todo este caso. Una poca valoración de eso. Pegarle una patada a una persona, pelearse por un champán, por eso no tiene sentido, es un sinsentido de nada, pero una poca valoración de la vida, y es lo que me parece que es lo que trasciende de esto, más allá de lo que vos decías, más allá de la supremacía del macho, de esa cosa de el que pega es el más macho y eso. Me parece que hay un desapego por el valor de la vida, y ahí es donde... Del otro. La vida del otro. Y propia también. O sea, del otro, tuya, una distancia de no entender que eso es arruinar tu vida, la vida de una familia, matar a una persona, arruinarle la vida a esa persona, a los amigos de esa persona, es arruinar la vida de todo un entorno de gente, arruinar la vida de tus padres, arruinar la vida de tus amigos. O sea, es eso, es el desapego, la inconsciencia del valor de la vida generalizada en grupos de pibes que nos resultan cercanos a todos, por lo que vos decías, porque pasa en Gesell, porque pasa en un boliche, porque pasa en un grupo de pibes, como puede ser, como pude haber sido yo, como pudo haber sido cualquiera de nosotros, como pudo haber sido mi sobrino, como pudo haber sido cualquiera, o sea, mi hijo, cualquiera de las personas que tenemos cerca, porque nos resulta cercano. No es algo que nos resulte lejano, no es en otro país, no es en otro ámbito, es algo muy, muy cercano, y me asusta, en un punto a mí me asusta. Sé que cuando creo que por eso no lo quiero. Uno que trata de hacer lo que dice Tali, que es cuando ves eso en la tele, corres la mirada, no sé. Cuando hablaban de la cercanía, mi sobrina estaba dentro del boliche ese día. No. Sí, por eso me contaba eso ella. Y no, sabes que a mí me vinieron los fantasmas también de recordar un caso con los Brown Billingur, unas basuras correntinos, hijos del poder político correntino, que mataron un pibe, un laburante, también en Brasil hace años atrás. Sí, hace 6 años. 6 años, y después entraban al boliche cuando volvieron a Corrientes. Obvio, no quedaron presos porque tenían guita los padres, entraban al boliche y firmaban autógrafos o se sacaban fotos. Te quiero decir, esa cosa de cuando escuchaba a los pibes, los asesinos, con la soberbia y la falta de cargo de conciencia que hablaban, como de la impunidad por ser hijos de un poder político, de lo que fuera, y sentirse, aparte de tener toda esa ira adentro, sentirse con el derecho a hacer lo que se les ocurre, ¿viste? Impunidad. Y hay muchas aristas para analizar, obviamente vos hablabas del machismo, pero a mí la que me interesó mucho es una columna de Guillermo Sacomano en Página 12, que él vive en Gesell, que él escribió un libro que se llama Cámara Gesell, que lo recomiendo mucho, es muy interesante porque habla justamente de un pueblo fuera de temporada, ¿no? Y eso me parece que también es un punto interesante a tener en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con estas ciudades que viven la temporada de una manera y qué pasa cuando se sale el verano, digamos, y quedan en invierno, que eso es lo que plantea Sacomano, ¿no? Cómo se vive en estas ciudades, y me parece que ese también es un punto interesante, así que también recomiendo el libro Cámara Gesell, que si bien es una ficción, está basado obviamente en Pueblo Chico. Exacto, en su propia historia, y él mismo dice que cuando sacó el libro se tuvo que esconder casi porque lo querían matar sus vecinos. Porque digamos. lo que dicen es que en el verano aprovechan, y está bien, por el tema de la temporada, entonces no hay ningún límite, entonces no les importa nada, digamos. Claro. Y está bien, dice, porque están buscando la plata para poder soportar el frío y el largo invierno fuera de temporada. Igual hay algo de lo clasista también, ¿no? Es la frase del final, o la frase que trasciende después de las declaraciones de los testigos: a ver, negro de mierda, si ahora nos venís a pegar. Esa cosa de el considerar que vos podés ajusticiar a una persona por su condición de clase, negro de mierda.
Bueno, coincido con muchas de las cosas que se dijeron desde el machismo, la cultura de la costa, del rugby, de lo clasista, todo eso. Pero también hay una cosa que creo que no se está hablando mucho y casi nunca se habla, que tiene que ver con la cultura del boliche. La noche sigue siendo como el lugar de libertad, el lugar donde vale todo y donde uno puede ser lo que no es en el día. Y en esa cultura el machismo encuentra un lugar muy cómodo para vivir. Y también como nos educaron, ¿no? Esta cosa de vamos, no la aguantamos, nos peleamos, y si es contra aquel. La del aguante. La del aguante, pero la del aguante. La pera. Y la del aguante en el boliche, sobre todo. Que es una cultura que no se está revisando, no se habla casi nunca de ese tema. Se habla de todos, nos revisamos todo, pero la noche no la tocamos. La noche tiene que ser así, sin códigos, sin reglas, con total libertad, y yo creo que ahí hay también una cosa a revisar, porque nos forma también y en la noche pasan las cosas también, digo, ¿no? Y creo que no es una arista que no se analiza tanto dentro de todo lo que está pasando, porque digo, todos fuimos a bailar una vez, todos vimos peleas todo el tiempo, todos naturalizamos un montón de cosas que pasan que no, y también el tema del deberían. alcohol, ¿no? Digo, se pone siempre mucho a fondo el tema de la marihuana, ¿no? Como consumo, y tampoco se habla tanto de el tema del alcohol y los pibes, ¿no? Hace poco me contaban de un boliche muy conocido de acá, que uno de sus hijos se fue a una despedida de egresados y el pibe por primera vez se le había pegado. Entonces llaman a esta familia para que lo vaya a buscar, y cuando lo va a buscar lo hacen ir a un lugar al lado del boliche que era como una especie de casi hospital, donde había 4 enfermeras asistiendo a todos los pibes quebrados, con suero, con un montón de cosas. Un delirio. Un delirio. Y se lo entregaban al pibe, y dije, bueno, está mejor, te lo puedes llevar a tu casa, y otros tenían que ir al hospital. Y eso digo, ese lugar existe y tiene enfermeras que contrata el boliche, y está estipulado que los pibes se la rompan y se maten y que bueno, se los entreguen de la mejor forma. Digamos, hay un arista dentro de lo que vos estás mencionando, que es la del consumo y la del negocio. Digamos, es la expresión más brutal del capitalismo salvaje. Bueno, es consumo hasta morirme. Digamos, y sin importar qué, sin ningún tipo de regulación, ningún tipo de control. Y después tenés las consecuencias, como también fue la consecuencia de... ¿Cuál fue el caso de uno de los festivales de música electrónica que fue? Time Warp. Ah, Time Warp. Bueno, Time Warp. y cambió algo desde ese momento hasta ahora, un poco lo que estabas mencionando vos, Julio, el tema ese. Bueno, sí, mundo prohibieron las fiestas electrónicas, básicamente. pero el mundo del boliche sigue siendo ese lugar de tierra liberada. No, aparte lo ves en las imágenes, mismo cómo los patobicas sacan a los pibes con el nivel de violencia. Y digo, y también, ¿quién no fue rebotado en un boliche donde ya la violencia estaba desde la puerta? ¿Quién entra y quién no entraba? Y un montón de otras cosas. Pero bueno, era un poco repasar un poco lo que ocurrió con Fernando y también hablar de todas las aristas que encierra este caso, que ahora tiene a 10 asesinos, si se puede decir, detenidos, y la familia clamando justicia por Fernando Báez Sosa. Bueno, vieron que en la columna anterior mencionábamos uno de los aspectos relevantes para el gobierno como puente es el tema de la deuda. Ajá. Y durante esta última semana hubo algunas novedades vinculadas con la deuda, fundamentalmente la presentación del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda presentado por Martín Guzmán, que me parece que tiene un componente bien político, bien político y no tan técnico vinculado a cuál puede ser la propuesta, bien político en el sentido de decir, bueno, hoy la ley de administración financiera le brinda las herramientas al Poder Ejecutivo para poder hacer la refinanciación de la deuda, pero el gobierno tomó la decisión de enviar un proyecto de ley, el que como te mencioné antes con ese título, me da la impresión, más allá de tener una herramienta más potente, es una herramienta más potente en términos políticos, porque lo que busca es decir, bueno, el Congreso, diputados y senadores, en mayoría, vamos a ver cómo responde sectores de la oposición, pero la búsqueda es de tener una mayoría amplia, respaldan a la Argentina, al gobierno de Alberto Fernández, en la negociación
con los acreedores. Una cosa es, en términos políticos, ir con el respaldo del Congreso, y otra es no tener ese respaldo del Congreso y que puede llegar a haber algún tipo de ruidos políticos. Es simplemente una herramienta más. Tengan en cuenta que del otro lado lo que estás negociando son con los lobos de Wall Street. No es que van a estar más sensibles en esa negociación. El segundo punto, que también es relativo, pero es mejor tener a no tener esa herramienta, que para eventuales futuros juicios que puedan realizar fondos buitres después de esta renegociación que termine el gobierno de Alberto Fernández, tener este proyecto de ley puede llegar a brindarle una herramienta jurídica, política mayor. Digo que en términos relativos porque, bueno, la verdad que el juicio anterior, la Argentina tenía muchas condiciones y muchos puntos a favor, y el juez Griesa y en última instancia la Corte Suprema de Estados Unidos, y si es así significa el gobierno de Estados Unidos, porque no hizo ninguna presentación ante la Corte, jugaron a favor del mundo financiero y de los fondos buitres. Esto tiene que ver por una cuestión obviamente de negocios y en términos políticos y geopolíticos. Digo todo esto para marcar que tiene cierta relevancia esta presentación del proyecto de ley, pero a la vez también para ponerlo en su justa medida. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó durante esta semana, además de esta presentación del proyecto de ley? Es que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el 2001 y mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán, digo mentor porque estuvo trabajando con él, lo impulsó en la Universidad de Columbia, papers juntos, dijo que los acreedores privados tienen que esperar recortes significativos de lo que es su capital o intereses de esa deuda. A partir de ahí se abre todo no un debate, una especulación. Bueno, lo que dijo Stiglitz tiene que ver con lo que está preparando Guzmán, o Stiglitz simplemente se corta y avanza como para dar una ayudita a Martín Guzmán. Yo creo que va más por este último comportamiento, más que actuar en tándem con Guzmán, porque si es así me parece que ahí puede llegar a debilitar la propia figura de Guzmán. Me parece que es una herramienta en la negociación con los acreedores privados. Ya en diferentes consultoras y bancos de inversión empezaron a elaborar diferentes escenarios de lo que puede ser esa quita de intereses. Fundamentalmente lo que uno puede deducir de la propuesta o de la idea de propuesta argentina es tratar de tener 4 años de no pagar ni capital e intereses, extender los vencimientos, y ahí puede ser entre 5 a 10 años, y tener una reducción de lo que es el cupón de renta, o sea, de los intereses que paguen, en un 50%. O sea que si Argentina paga un 8%, que pase a pagar un 4%. Eso liberaría muchísimos recursos, precisamente para lo que hablábamos antes, para tratar de impulsar un crecimiento más sostenido de la economía. Y para finalizar, vinculado con el tema de la deuda, Martín Guzmán también enfatizó y mandó señales más que claras, y además afirmando que la deuda en pesos se va a cumplir. Se va a cumplir, incluso se va a buscar refinanciarla, pero se va a cumplir. No es que va a buscar una reducción de capital ni de intereses. Y esta decisión muestra el inmenso error que realizó el ministro anterior, Hernán Lacunza, cuando decidió llamado reperfilamiento, o sea, es un default de la deuda en pesos. ¿Cómo vas a
a incumplir una deuda en la moneda que vos emitís, que el país emite. Además, un gobierno nacional, uno puede llegar a pensarlo en una provincia, porque una provincia quiebra, porque bueno, no emite moneda, puede emitir cuasimoneda, pero no vas a poder pagar tu deuda. Bueno, ese desastre que realizó la CUNSA me viene a cuento a partir de esta decisión de Martín Guzmán de decir voy a cumplir los pagos de la deuda en pesos, pero también para dar referencia de la inmensa impunidad que existía durante años y que va a seguir existiendo de lo que se denominan los economistas del establishment, los economistas de gobiernos de derecha, los economistas de la City, los economistas conservadores que hacen desastres y después siguen dando consejos e incluso apuntando a, en este caso la CUNSA, a el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, y a Axel Kicillof por cómo está administrando el tema de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Saben que anunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires que quiere postergar el pago del capital de un bono que va a vencer dentro de pocos días hasta mayo. Y sale la CUNSA a cuestionar y hablar sobre el tema de la deuda, cuando es el principal responsable en términos técnicos, junto con el principal responsable en términos políticos, María Eugenia Vidal, de la provincia de Buenos Aires, de incrementar el endeudamiento, de incrementar ese endeudamiento en dólares, de disminuir los plazos de vencimiento, de aumentar la tasa de interés, en última instancia de llevar a la quiebra a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese contexto es que sale a cuestionar a la nueva gestión de las finanzas en la provincia de Buenos Aires. Simplemente es una demostración más evidente, para quien quiera verla, de la impunidad de los economistas que han llevado antes y ahora a la economía argentina y por consiguiente a cada uno de nosotros a vivir crisis fenomenales.